Bueno, vamos a meternos de lleno en un caso que, la verdad, no tiene precedentes en la historia judicial de España. Se trata del juicio y la condena del máximo responsable de la acusación pública del país. Es una historia de poder, de filtraciones y de secretos que ha removido los cimientos del sistema. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el fiscal más importante de España acabe sentado en el banquillo de los acusados? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar ahora, para entender qué pasó exactamente y por qué este caso es tan relevante. A ver, para entender bien este lío, lo primero es ponerle cara a los protagonistas. Son básicamente tres partes clave en todo este asunto: el acusado, la persona afectada y un conjunto de acusadores que le dieron al caso una dimensión, única. Pues aquí los tenemos. Por un lado, Álvaro García Ortiz, nada menos que el fiscal general del Estado. Y por el otro, Alberto González Amador, un ciudadano de a pie, por así decirlo, que estaba siendo investigado por un presunto fraude fiscal. Y claro, aquí es donde choca todo: el poder del Estado contra los derechos de un individuo. Ese es el núcleo del conflicto. Y ojo, que esto es importante. No fue solo el ciudadano afectado a quien denunció. ¿Qué va? Como se puede ver, se juntaron un montón de colectivos, desde una asociación de fiscales hasta el Colegio de la Abogacía de Madrid, un partido político. Esto le da una dimensión totalmente distinta al caso, claro. Vale, vamos al meollo de la cuestión, la pregunta del millón. ¿Cómo un email privado y confidencial acaba en la portada de todos los periódicos? Pues todo pasó, y esto es lo increíble, en apenas 48 horas. Un visto y no visto. A ver, fijaos en la cronología porque es de locos. El 13 de marzo, por la noche, sale una noticia que, por lo que parece, no es del todo correcta. Y para responder, ¿qué pasa? Pues que ese mismo correo privado del que hablábamos llega al Gmail personal del fiscal general. Y en cosa de una hora, su contenido ya se está contando en la radio. Para rematar, al día siguiente por la mañana, la propia Fiscalía saca un comunicado oficial con partes literales del email. Y claro, ¿por qué era tan grave filtrar justo este email? Pues porque, como se puede leer, no era un correo cualquiera. Contenía una frase que es básicamente un reconocimiento de los hechos. Para cualquier abogado defensor, esto es dinamita pura, información súper sensible en medio de un proceso penal. Bueno, con el email ya publicado por todas partes, el lío estaba servido. Y la batalla legal, como no podía ser de otra manera, se fue al campo de juego más alto que hay en la justicia española, el Tribunal Supremo. Las acusaciones eran varias. Se llegó a hablar de prevaricación, que, para que nos entendamos, es cuando un cargo público toma una decisión a propósito sabiendo que es injusta. Pero, la verdad, el delito estrella, en el que casi todos estaban de acuerdo, era el de revelación de secretos por parte de una autoridad pública. Y aquí llega una de las cosas más raras, más curiosas de todo este juicio. Porque vale que la defensa del fiscal general pida que lo absuelvan, es lo normal, ¿no? Pero es que la propia fiscalía, la institución que él mismo dirige, también defendió que era inocente. Su argumento era que, había que publicar esa nota para aclarar una noticia falsa. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento decisivo, el clímax de la historia. Vamos a ver qué decidió finalmente el Tribunal Supremo después de escuchar a todas las partes. Así que, después de escuchar a unos y a otros, de mirar todas las pruebas y de darle muchas vueltas, el tribunal tenía que tomar una decisión. La pregunta era clara: ¿culpable o inocente? Pues la respuesta del Tribunal Supremo fue clara, unánime y no dejó lugar a dudas. El veredicto fue condenado. Lo condenaron por un delito muy concreto que está en el Código Penal: divulgación de datos reservados, que en cristiano significa que una autoridad, alguien con un cargo importante, revela información confidencial a la que solo tiene acceso por su puesto, información que por ley tiene que proteger. Vale, ya sabemos el qué, condenado. Pero tan importante o más es el por qué. El razonamiento que usó el tribunal es clave para entender el alcance y las consecuencias de esta sentencia. Pues la lógica del tribunal fue bastante directa, en 3 pasos. Primero, dijeron que el email sí o sí era información reservada que no se podía publicar. Segundo, que al publicarlo se hacía un daño real a los derechos de esa persona. Y tercero, y último, que el responsable final de esa publicación, con conocimiento de causa, fue el fiscal general. Y fijaos en esta frase, que está sacada directamente de la sentencia, porque lo resume todo a la perfección. Lo que viene a decir el tribunal es que el trabajo de un fiscal no es solo acusar, sino que también, y esto es fundamental, tiene que proteger los derechos del investigado, como la presunción de inocencia. Y la conclusión fue que aquí ese deber se rompió. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que este caso va mucho más allá de una simple condena. Nos obliga a plantearnos preguntas muy serias sobre los límites del poder, sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas de quienes están en lo más alto del sistema judicial. En definitiva, una sentencia histórica que nos deja reflexionando sobre ese equilibrio, a veces tan frágil, entre el deber de informar y la obligación de proteger los derechos de cualquier ciudadano.